Bueno, hola a todos y todas. En este vídeo voy a explicar qué tenéis que hacer en el trabajo que os voy a mandar sobre el tema 6 y también dar unas nociones básicas sobre el contenido de este tema 6. Bien, en líneas generales, en este tema os voy a mandar a hacer una línea del tiempo sobre los acontecimientos más importantes que ocurren a lo largo de este tema 6 y también que localicéis en un mapa del mundo los lugares más destacados de este tema. Pero bueno, antes de entrar a explicar el trabajo, os quiero dar unas líneas muy generales sobre en qué consiste este tema 6. Este tema 6 se inicia en la Edad Moderna, entramos ya en una nueva época histórica, pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna y para pasar de una era a otra pues implica una serie de cambios muy importantes. A nivel político y de descubrimiento pues tenemos que se pasa del feudalismo, que ya estudiamos en el tema 2, a un sistema de monarquía autoritaria en la que el rey va a concentrar todos los poderes. Y a nivel de descubrimiento, pues los más destacados se descubren zonas de Asia y de África que todavía no se habían explorado, pero sobre todo se descubre un nuevo continente, América. Y a partir de ese momento, pues los europeos van a luchar por repartirse el mundo, por colonizarlo, ¿no? Seguro que os suena de películas de animación como El Dorado, Pocahontas, con todas las implicaciones que eso tiene para la población indígena de esos lugares. A nivel social se sigue manteniendo pues los grupos de privilegiados y no privilegiados. El rey va a recuperar su poder, pero la nobleza y el clero siguen siendo importantes y van a mantener sus privilegios y su riqueza. La burguesía va a seguir enriqueciéndose gracias a sus negocios y se va a imponer, va a ganar poder en las ciudades. Y a nivel de religión se produce una guerra, luchas entre la Iglesia Católica Romana y los llamados protestantes, una serie de personas que empiezan a hacer críticas a la Iglesia. Los más conocidos, Martín Lutero, que es el que inicia todo este movimiento, el rey Enrique VIII en Inglaterra y también Calvino en las zonas de Suiza, Países Bajos, etc. La Iglesia pues responde con lo que se llamó la Contrarreforma protestante. Es decir, tenemos lucha entre los católicos y ahora aquí, a partir de aquí, surgen los calvinistas, anglicanos y los luteranos, que son estos tres, son protestantes. En el plano artístico ya hemos visto el arte románico, pasamos luego al arte gótico y en esta época, en la Edad Moderna, surge el arte del Renacimiento. ¿Qué es lo que renace aquí? Pues la forma de hacer arte y en general de pensar cómo se pensaba y cómo se hacía arte en la antigua Grecia y en la antigua Roma, es decir, la antigüedad clásica. ¿Qué diferencia hay en esta forma de hacer arte de pensamiento? Pues que ya hemos visto que en la Edad Media lo más importante era la religión, eso es el teocentrismo, colocar a Dios como centro de todas las cosas. Y ahora vamos a volver al humanismo, es decir, el antropocentrismo, el centro de todas las cosas es el ser humano. El hombre y la mujer son centro y medida de todas las cosas a la hora de pensar, de hacer arte, de descubrir. Y no es la primera vez en la historia en la que el ser humano se convierte en el centro de todo, ya lo era en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Por eso es ahora el renacimiento de esta forma de pensar. Esta es la portada del tema 6 del libro, que lo tenéis en las páginas 134 135 y ahora voy a hacer un recorrido muy rápido por las páginas del tema 6. Si queréis tenerlas delante, pues seguro que la veis mejor que en la pantalla. Vale, en estas páginas 136, 137, el primer punto del tema, pues os habla de la Edad Moderna, de cuándo se inicia. Ya sabemos, según algunos autores, en 1453, cuando los turcos toman Constantinopla. Es un cambio a nivel político y económico muy importante. Y también tenemos el descubrimiento de América en 1492. ¿Cuándo termina la Edad Moderna? Pues con la Revolución Francesa en 1789, que la estudiaremos en cuarto de la ESO. La Edad Moderna no va a ser una era uniforme, sino que se divide en dos periodos. El siglo XVI, que es la época del Renacimiento, de los descubrimientos, etc. Y el siglo XVII, que es la época del Barroco y también la época del absolutismo, es decir, cuando los reyes ya por fin han conseguido todo aquello que ansiaban, que eran recuperar su poder absoluto. Nos acordamos que durante el feudalismo los reyes le habían cedido poder a los nobles para hacer frente a las invasiones bárbaros, magiares, húngaros, vikingos,
y ahora que esas amenazas han cesado, han parado, quieren recuperar su poder. Ya habíamos visto como en el tema 4 intentan recuperar ese poder apoyándose en la burguesía, pues digamos que hasta el siglo XVII, XVIII no van a conseguirlo. Bueno, desaparece el Imperio Bizantino, es decir, el Imperio Romano de Oriente, aquella parte del Imperio Romano que había sobrevivido 1000 años a la caída de Roma. Se descubren pues nuevos territorios de África y Asia, y se descubre un nuevo continente, América. Esos descubrimientos por parte sobre todo de españoles y portugueses, quienes van a luchar por ver quién descubre más, por controlar territorios, etcétera. Y hay distintos reinos de Europa que quieren ser los más importantes. Al final se acaba imponiendo España, que creará un gran imperio conocido como el imperio en el que nunca se pone el sol, ya lo veremos más adelante, pues porque tenía posesiones en todos los continentes. Ya entra en crisis el feudalismo totalmente, se aparece pues a nivel de religión, luchas entre católicos y protestantes, ya no hay una unidad en el occidente europeo en cuanto a religión, y bueno, se pasa del teocentrismo a lo que ya he comentado, el humanismo o el antropocentrismo. Fijaos en este mapa de aquí, lo que se conocía del mundo al inicio de la Edad Moderna era solo la parte que aparece en roja, lo que aparece en marrón clarito pues se conocía algo, pero no todo, y marrón oscuro eran territorios totalmente desconocidos que a partir de esta era se van a empezar a descubrir y también a repartir entre los europeos. Aquí vemos en rosita los territorios que colonizaron los españoles y en verde los que colonizaron los portugueses. En este apartado, punto 2, hablan de por qué se produjeron esos descubrimientos. Hay causas de distintos tipos: política, económica, científica y técnica, y religiosa e ideológica. Entre las causas políticas destaca sobre todo la caída de Constantinopla por parte de los turcos, y también el deseo de los reyes europeos por afianzar su poder. Colonizar otros territorios era dar un golpe sobre la mesa y demostrar que eran poderosos. Y en cuanto a la caída de Constantinopla, que está aquí más o menos donde estoy colocando el cursor del ratón, en el estrecho del Bósforo, era un lugar de paso obligado para aquellas rutas comerciales que iban desde Europa hasta Asia, las rutas de la seda, las rutas de las especias, etcétera, de las que ya otras veces hemos hablado. ¿Qué pasa? Cuando los turcos toman Constantinopla, la situación en el Mediterráneo se vuelve muy inestable y es muy peligroso pasar por ahí para llegar a Asia a comprar productos. Entonces se tienen que explorar nuevas rutas. Se comienza explorando la idea de llegar a la India bordeando África, como vemos aquí en esta línea verde, y luego Colón tuvo la idea de llegar a la India por el oeste, por el Atlántico. Decía que la Tierra era redonda, desafiando así a todos los que creían entonces que la Tierra era plana. Causas científicas, pues aparecen nuevos instrumentos náuticos, se perfeccionan otros que ya existían, la embarcación de la carabela, que permitía viajar de una forma más rápida y también segura, la brújula, el astrolabio, se mejora la cartografía, la realización de mapas, etcétera. Y también causas religiosas, ya habíamos visto que la Iglesia pues había empezado las cruzadas, la idea de cristianizar a todo aquel que no lo fuera, pues también va a ser un aliciente para explorar otros territorios y cristianizar a los que ellos llamaban infieles, ¿no? Y también pues la mentalidad de aquella época, el deseo de descubrir nuevos lugares, de obtener riqueza, pues va a ayudar a que se produzcan los descubrimientos. Bueno, ¿cuáles son esos descubrimientos y quiénes los van a realizar? En el punto 3, páginas 140 y 141, tenemos los viajes que se realizaron y los viajeros, sobre todo portugueses y castellanos por parte de España. En Portugal destaca Enrique el Navegante, Vasco de Gama, y en Castilla Cristóbal Colón, aunque era genovés, y Juan Sebastián Elcano. Bueno, se descubrieron primero distintos territorios en África. Había una pugna entre españoles y portugueses pues, por la exploración de África. Tuvieron que firmar este tratado de Arrasovas. Y bueno, después Cristóbal Colón llegó con su teoría de que la Tierra era redonda, de que se podía llegar a la India por el oeste, por el Atlántico. Le presentó este proyecto a los portugueses, que no confiaban mucho en él y lo rechazaron. Y luego se lo presentó a los reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón,
España, quienes aceptaron su proyecto y lo financiaron, le dieron los barcos, todo el dinero que necesitaba para llevar a cabo su proyecto. Lo aceptaron en las capitulaciones de Santa Fe, que son muy famosas, se firmaron en esta localidad de Granada. Bueno, como ya sabéis todos y todas, pues Colón llega a América, a la isla de San Salvador y bueno, hizo 3 viajes, pero incluso murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Él pensaba que había llegado a la India. De hecho, América pues se llama América por Americo Vespucci, otro navegante, descubridor de la época, que fue el que se dio cuenta de que aquello era otro continente, que no era la India. Eso fue después de que muriera Colón. Bien, pues bueno, en esa lucha entre españoles y portugueses pues se intenta atajar con el Tratado de Tordesillas, un acuerdo en el que se reparten el mundo conquistado. Así hay que destacar también a Magallanes y Elcano, que fueron los primeros en dar la vuelta al mundo, demostrando que la Tierra era redonda y no plana. A nivel político, en el punto 4, vemos que, como he dicho antes, los reyes recuperan todo su poder e instauran monarquías autoritarias, es decir, monarquías en las que el rey concentra todos los poderes. Poder ejecutivo, gobierna, poder legislativo, hace las leyes, poder judicial, juzga. Se apoya cada vez menos en cortes, en parlamentos, sigue teniendo a personas de su confianza, pero prácticamente lo que se hace es la voluntad del rey y nadie se atreve a contradecirlo. Para afianzar ese poder, pues unifica los territorios, incluso conquista otros territorios nuevos. Vemos ese ejemplo de unificación a través del matrimonio de los reyes católicos. En esta época son muy frecuentes las alianzas matrimoniales, casar a un heredero con la heredera de otro reino y así unirse, etc. Se apoya en un cuerpo de funcionarios para recaudar, por ejemplo, impuestos. Y en los territorios que va colonizando nombra embajadores o personas también que reinen en su nombre, como en el caso de los virreyes que ya veremos en América. Aquí vemos el mapa de Europa en aquella época y vemos a monarcas autoritarios destacados en Inglaterra, en Francia. En el caso de España vemos este relieve de los reyes católicos. En el punto 5 de este tema pues más habla sobre sociedad y economía. Habíamos terminado el tema 4 con una crisis importante por las malas cosechas, la peste negra, la que había descendido muchísimo a la población, y habíamos avanzado ya que en el siglo XV pues se inicia una recuperación. Pues entonces tenemos aquí una buena etapa en cuanto a economía durante los siglos XV y XVI. Crece la población, pues hay mejores cosechas, se frena la epidemia de la peste. No obstante, el crecimiento pues no es muy disparado, es moderado, pues todavía hay enfermedades, la medicina no está muy avanzada, hay falta de higiene en las ciudades. Progresa la economía, en el campo sigue avanzando las técnicas y la artesanía también. La artesanía deja de estar controlada por los gremios. Habíamos visto esos gremios que eran asociaciones de artesanos de un mismo oficio que ponían las normas, establecían los precios, los horarios, etcétera. Pues digamos que ahora el trabajo de la artesanía no va a estar controlada por los gremios, sino que el sistema que se empieza a implementar es el del trabajo a domicilio. ¿Qué significa el trabajo a domicilio? Pues un empresario va a casa de una persona, normalmente un campesino, le lleva las materias primas, le lleva las herramientas, le explica cómo fabricar un producto. Una vez que lo fabrica, le paga algo a cambio, pero él se lleva el producto, se encarga de comercializarlo y obtiene grandes beneficios. El comercio también se va a expandir por las nuevas rutas, los nuevos lugares que se van descubriendo, se traen nuevos productos, por todos sabemos ya productos que venían de América, como el tabaco, distintas maderas, café, el cacao, la patata, etcétera. Y también pues esa expansión de la artesanía al comercio pues da lugar también a que se cree un sistema económico capitalista, surgen los primeros bancos, por ejemplo. A nivel social sigue siendo una sociedad estamental en la que se pertenece por el nacimiento, que bueno, si tenías un poco de suerte en los negocios, quizás podías cambiar de estamento, aunque no lo era lo más común. La nobleza y el clero siguen teniendo privilegios, van a aceptar que el rey recupere su poder, pero a cambio de mantener sus privilegios, sus comodidades, su riqueza. La burguesía se va a ir enriqueciendo con los negocios, con la banca, el campesinado sigue siendo la mayoría de los no privilegiados,
pero van a ir mejorando sus condiciones de vida, bien siendo dueños de la tierra que trabaja o recibiendo un sueldo. Sobre todo en Europa occidental, en Europa oriental, parte de Rusia, etcétera, pues siguen trabajando en condiciones muy parecidas a las que vimos en el tema 2, del feudalismo puro y duro de la Edad Media. Aquí en el punto 6 de vuestro libro os habla sobre ese enfrentamiento religioso. Surge la Reforma Protestante. Los protestantes pues son una serie de personas que están en desacuerdo con la forma de vida lujosa que llevan los miembros de la Iglesia Católica y sobre todo con la venta de indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? Pues un papelito que la Iglesia te daba certificando que te perdonaba todos tus pecados. Ese papel no era gratis, sino que te cobraban un dinero por él y con ese dinero pues hacían grandes obras, como por ejemplo el Vaticano, ¿no? Que lo habéis visto seguramente en la televisión, ¿no? Con el Papa pues dando sus bendiciones, su discurso desde el Vaticano. ¿Quiénes van a ser esos protestantes, ¿no? La va a iniciar Martín Lutero, un monje alemán, pues que hace su crítica a la Iglesia. También en la zona de Suiza, que luego se extiende por Países Bajos, Escocia, Francia, Inglaterra, Juan Calvino. Y en el caso de Inglaterra, pues es muy curioso el caso de Enrique VIII, el rey que como se había divorciado ya varias veces en busca de una mujer que le diera un heredero, el Papa le niega que pueda divorciarse de su mujer y entonces él decide que él ya no quiere más asuntos con el Papa y que él se va a convertir en el jefe de la Iglesia en Inglaterra. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Pues como ver que los protestantes se van expandiendo. Fijaos, en este mapa vemos en color rosita los católicos y luego vemos en colores amarillitos, naranja, marroncitos, amarillo oscuro, las zonas donde empiezan a triunfar los protestantes, vemos que son bastante amplias. Ya en los otros colores que aparecen aquí, verde son los musulmanes, morado los ortodoxos. Pues como se están expandiendo los protestantes, la Iglesia Católica intenta frenarlos, celebrando el Concilio de Trento como una reunión muy grande entre los altos cargos de la Iglesia Católica, donde quieren fijar las bases de sus creencias, de sus prácticas, y también crea la Compañía de Jesús pues para predicar su doctrina y fueron muy influyentes también a nivel educativo. Bien, vamos a terminar ya con el punto 7, los puntos restantes que vienen del tema sobre el arte del Renacimiento. Ya sabéis que de arte me gusta más mandar algún otro tipo de trabajo y daros una explicación pues más visual sobre los elementos artísticos. Aquí hablamos del humanismo. El humanismo, para entendernos, como su nombre indica, es que lo más importante es el humano. Eso ya os he dicho que no es algo nuevo, no es novedoso, sino que ya en la antigua Grecia y en la antigua Roma se pensaba así. Lo que pasa es que durante la Edad Media, como ya sabéis, se le daba más importancia a la religión y lo que se creía era el teocentrismo, en Dios como centro de todas las cosas. Ahora aquí el ser humano vuelve a ocupar el centro del mundo, ese es el antropocentrismo, se cree en su capacidad para razonar, en su libertad, en su capacidad para descubrir, para inventar. Esas corrientes humanistas pues se dan en todos los ámbitos del saber, en la literatura, filosofía, en la religión, en la ciencia. Destaca pues en astronomía, por ejemplo, Copérnico, que fue el primero en demostrar que en el centro del universo estaba el Sol y la Tierra giraba en torno a él y no al revés como se pensaba. Y bueno, esta forma de pensar se va a extender pues por los viajes que iban realizando los humanistas, y también la fundación de academia donde se impartía este tipo de pensamiento y sobre todo a través de la imprenta. La imprenta, ya los libros no se copiaban a mano, entonces era más fácil, más rápido crear libros, difundir el saber, el conocimiento. La imprenta la inventó Gutenberg y una imprenta de tipos móviles. ¿Qué es eso de tipos móviles? Pues eran unas letritas de metal con las que se iban componiendo las páginas. Una vez que tenías una página terminada, la entintabas con un rodillo, le ponías el papel encima y lo prensabas, como si fuera un sello. Entonces esto permitía hacer copias muy rápido de los libros, más que a mano, aunque la verdad es que se tardaba bastante en componer esas páginas poniendo letrita a letrita las letras de metal. Al final luego merecía la pena porque era más rápido hacer copias. Os animo a que busquéis en YouTube cómo funciona una imprenta de tipos móviles porque es bastante interesante. Bueno, ya os he explicado, aunque haya sido de forma muy breve, en 20 minutos el tema 6, os recomiendo pues que conforme vayáis viendo mi vídeo lo vayáis parando, leáis las páginas, después escuchéis mi explicación, etcétera.
Os voy a explicar qué tenéis que hacer en el trabajo del tema 6, ¿vale? Nos vamos aquí al Classroom, trabajo de clase, línea del tiempo y mapa del tema 6. Ahora mismo lo tengo en borrador. En cuanto termine de grabar y publicar este vídeo, publicaré también esta tarea. Y bueno, aquí os dejo todo lo que necesitáis para hacerla. Vale, os dejo, explico paso a paso y os dejo también aquí enlaces al vídeo de la cula de Ali Carnasso sobre los orígenes de la Edad Moderna y de Academia Play sobre el nacimiento del Estado moderno, que os recomiendo verlo pues como complemento a la explicación que os estoy grabando. También os dejo un documento, unidad 6, línea del tiempo, donde explico qué es lo que tenéis que hacer en este trabajo y un mapa del mundo físico que os servirá también para hacer este trabajo. Me voy a este documento de aquí, la unidad 6, línea del tiempo. Lo tenemos aquí, la fecha de entrega es el 6 de mayo. Como siempre os digo, si os retrasáis unos días, 3, 4, 5 días en entregarme las tareas, no pasa absolutamente nada, ¿vale? No os agobiéis. Soy consciente de que tenéis tareas de más asignaturas. Y bueno, contará como el 60% de la nota tercera evaluación, es decir, entra en el apartado de actividades. Paso 1, tenéis que ver este vídeo que yo estoy grabando, pondré el enlace aquí en cuanto termine de grabarlo. Y os recomiendo también, como he dicho, ver el de la cuna de Ali Carnasso Academia Play para que tengáis una visión más general de este tema 6. En el paso 2 os dejo aquí una tabla que tenéis que completar con la ayuda de las páginas del libro que yo os he ido explicando, 134 y 149. Esta tabla no hay que entregármela, entonces podéis hacerla a mano, podéis imprimirla, podéis hacerlo en un borrador, como queráis, pero yo esta tabla no la voy a ver. ¿Para qué sirve esta tabla? Es una guía porque los acontecimientos que pongáis en esta tabla son los que luego tenéis que colocar en vuestra línea del tiempo del tema 6. Entonces, yo os dejo el primero completo, 1453, se produce la desaparición del Imperio Bizantino, inicio de la Edad Moderna, una descripción y en qué página del libro está este acontecimiento. Pues tenéis que ir haciéndolo. Por ejemplo, aquí descubrimiento del Golfo de Guinea, tendréis que averiguar qué año es, en qué consistió. ¿Dónde lográis esa información? En la página 140 del libro, ¿vale? Os voy a poner siempre aquí, siempre aparece la página del libro donde podéis ayudaros para completar la tabla. De cada línea tiene que haber una fecha, acontecimiento y descripción. Bueno, una vez que completéis esta tabla, repito, no me la tenéis que entregar, enseñar ni nada, es un borrador para que sepáis cuánto ocupa cada acontecimiento, cuántos son, etcétera. Tenéis que hacer vuestra línea del tiempo, la podéis hacer a mano o en formato digital. A mano, pues folios, cartulina, fósil, lo que tengáis por casa. Podéis imprimir fotografías y pegarlas o bien hacer dibujos, cada uno lo que tenga disponible. La línea del tiempo, la base, la tenéis que dividir en partes iguales con 13 rayitas, que son los años que os digo aquí. Esas rayitas pues os ayudarán luego a poder colocar estos años, saber dónde están de forma más exacta. Y luego pues al final estas rayitas las podéis borrar, ¿vale? Bueno, os recomiendo que la hagáis a lápiz. La opción B, formato digital, si no tenéis disponibilidad de trabajar a mano o simplemente os gusta más hacer los trabajos por ordenador o tablet, os dejo aquí pues varias opciones, varios programas que permiten hacer líneas del tiempo y también tutoriales que os expliquen cómo hacerlo. PowerPoint, Word, Geniali, Canva, Prezi, Timeline, TimeToast. Os lo dejo de menor a mayor dificultad. Ya las investigáis, veis los tutoriales y veis cuál os gusta más, cuál os parece más fácil, etc. Tanto en la opción A y B no hace falta que coloquéis una imagen o dibujo para cada año, porque son muchos. Elegid los más destacados, los que más os gusten, los que más os llamen la atención. El paso 4, pues tenéis que en un mapa del mundo físico, tenéis que localizar todos los lugares que citáis. ¿A qué me refiero? En este mapa que os dejo en Classroom o en otro similar, siempre que sea físico, ¿vale? En el que aparecen montañas, ríos, que no sea político de los países, que sea físico. Tenéis que localizar aquellos lugares que estáis citando en la línea del tiempo. Por ejemplo, si yo hablo que se descubrió el Golfo de Guinea, tendrás que encontrar el Golfo de Guinea y colocarlo en el mapa. Vamos a poner un puntito, una flechita o el nombre encima, lo que sea, y localizarlo. Eso lo tendréis que hacer con todos los lugares que os vayan apareciendo aquí en esta tabla. ¿A qué me refiero con lugares? Ciudades, golfos, cabos, océanos, islas, puertos, lugares donde se firmaron tratados. Por ejemplo, si aquí estoy hablando de que se toma Constantinopla, pues tendrás que decirme dónde está la ciudad de Constantinopla.
Si estoy hablando del Golfo de Guinea, tendrás que localizarme dónde está. El Tratado de Alcazaba, me tendrás que decir dónde está esta ciudad donde se firmó ese tratado. El Cabo de Buena Esperanza, ¿dónde está? ¿Vale? Santa Fe. Es decir, todos los lugares que estéis mencionando, ya sean ciudades, golfos, cabos, océanos, lo colocáis en el mapa físico. Me entregáis, por favor, las dos cosas juntas, líneas de tiempo y mapa, en esta misma tarea. Podéis enviármela por foto separada, en presentación digital, pues me lo podéis colocar en la misma presentación en una foto aparte, como queráis. Os doy libertad siempre y cuando me lo entreguéis las dos cosas en esta tarea. Una vez que termináis vuestra tarea, ya sea a mano o en digital, tenéis que generar un documento final. A mano, pues le hacéis fotografías. Si todavía no os habéis animado a utilizar la aplicación CamScanner, os animo por favor a hacerla porque la verdad que se ve mucho mejor la foto. Os dejo aquí el tutorial otra vez. Y si lo hacéis en formato digital con PowerPoint o Word, me lo tendréis que mandar ese archivo, a poder ser en formato PDF, porque si no muchas veces se mueven las cosas de sitio. Si no podéis, pues me lo mandáis en formato original y ya está. Y si la habéis hecho con alguna aplicación o página web de tipo Geniali, Prezi, Canva, lo que me tenéis que mandar a mí es un enlace que lleva a esa presentación, es decir, compartir enlace y me lo mandáis pues en el Classroom. Prefiero que me lo mandéis todo por Classroom. Si en el caso os dejo aquí tutoriales de cómo se hace, si no podéis hacerlo, pues al correo, ¿vale? Pero como última opción, para mí es más cómodo tenerlo todo en Classroom porque en el correo recibo muchos correos del instituto, de profesores, de padres y se me puede perder en un momento dado. Bueno, pues hasta aquí todo y cualquier duda que tengáis en las realizaciones de trabajo, dejarme comentarios en la tarea del Classroom pues en cuanto la publique o también en las reuniones virtuales que íbamos teniendo, pues me podéis consultar vuestras dudas. Un saludo y nos vemos pronto.